emisión de nuestro tercer episodio, en donde nos encontramos con una invitada muy especial. Katy, bienvenida. Por favor, me permito darte el espacio para que te presentes un poquito y nuestra audiencia pueda conocerte. Bueno, qué lindo poder estar aquí. Mi nombre es Katherine Obando, soy psicóloga clínica, tengo un máster en psicoterapia y para mí es un gusto poder estar en esta ocasión con ustedes. Y hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, que es acerca de abusos y traumas. Y es lo mismo que nos lleva a nuestro primer eje, en donde vamos a hablar acerca de aquello que llamamos normal, pero no lo es. Y es por eso que viene aquí la primera pregunta. ¿Y si lo que llamamos normal en realidad no lo es y es una forma de trauma? ¿Cómo podríamos identificar esto? Sí, bueno, me gustaría dar una pequeña clasificación de los tipos de abuso que existen. El más conocido creo que es el abuso sexual. Todos sabemos cuando invaden en ese espacio tan íntimo. Hay un abuso físico que también es muy fácil de notar, cuando hay golpes, hay lesiones. Hay un abuso económico, a veces no lo podemos ver tan claro. Hay un abuso espiritual y hay un abuso emocional. Y el abuso emocional es el que más se tiende a normalizar y a veces no nos damos de cuenta de lo que en realidad es y podemos dejarlo pasar como algo normal. Gritos, insultos y sobre todo que en el abuso emocional la manipulación es muy encubierta, casi no nos damos de cuenta. Por eso muchas veces lo dejamos pasar. Solo hago un pequeño ejemplo nada más. Cuando alguien nos dice, yo nunca dije eso, yo no hice eso, pero nosotros somos conscientes de que sí lo dijo, de que sí lo hizo. Es una pequeña distorsión de la realidad, que si nos pasa una vez, normal, no pasa nada. Pero si un familiar o una pareja constantemente nos está distorsionando la realidad, ahí ya no es normal, ahí ya cambia totalmente. Y con esto hay más técnicas de manipulación que parecieran que si pasa una vez es normal, pero que si es frecuentemente ya no lo es. Es por eso que muchas veces lo dejamos pasar y está como que incluso normalizado, porque pensamos que solo va a pasar una vez y no más, pero en el abuso esto es a cuentagotas, esto es muy despacito, casi no nos damos de cuenta. Claro, y es esto algo sumamente relevante porque como nos damos cuenta, estamos en un contexto universitario, en donde nos estamos formando, en donde cada vez las relaciones de pareja tienen mayores conflictos respecto a cómo se relacionan, al tipo de problemas que llegan a tener. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta que nosotros podemos tomar en cuenta en donde una relación pasa de ser sana o saludable, o pasan de ser peleas normales de pareja a ya caer dentro del abuso y violencia? Ya. Voy a nombrar 4 señales, ¿ya?, que vamos a vivir cuando estamos en una relación disfuncional. Lo primero que vamos a sentir es mucha confusión. Todo el tiempo vamos a estar confundidos. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Estará soltera? ¿Estará casada? O sea, todo el tiempo es una confusión. No sabemos a qué atenernos. Como nos distorsionan mucho la realidad, igual estamos muy confundidos. Los abusadores son muy incongruentes. Dicen una cosa, hacen otra cosa. Dicen una cosa, dicen otra cosa. No hacen lo que dicen, no cumplen lo que prometen. Entonces, siempre estamos muy desconectadas y estamos muy desorientadas y muy confundidas. Así que lo primero que vamos a sentir es confusión. Lo segundo, vamos a sentir mucha culpabilidad. Los abusadores, que pueden ser hombres y mujeres, suelen ser, siempre ejercen una inducción de culpa. Hice esto, te pegué, te engañé, me burlé porque tú hiciste esto, no debiste haber hecho eso. Entonces siempre sentimos culpa. Lo tercero que vamos a sentir es una baja autoestima. Vamos a sentirnos muy insuficientes en estas relaciones. Los abusadores ejercen algo que se llama triangulación, colocar una tercera persona para crear conflictos, hacernos sentir de menos, compararnos, entrar en competencia, y eso merma mucho la autoestima. Así que nuestra autoestima en estas relaciones se queda en el suelo. Y por último vamos a sentir cansancio, tanto mental como corporal.
el cuerpo se cansa, colapsa, nuestro sistema inmune baja y si nos enfermamos de algo va a ser muy difícil recuperarnos. Suelen venir alergias por estrés, suelen venir dolores de cabeza, nuestro cuerpo va reaccionando, ya no podemos dormir, dejamos de comer, poco a poco, esto es como a cuentagotas. Y mentalmente también es muy cansado. Los agresores no están orientados a buscar soluciones y es la víctima la que siempre quiere hacerlos entrar en razón, ver soluciones, pero es como hablar con la pared porque no están orientados a buscar soluciones, así que esto cansa mucho mentalmente. Entonces sí, nos encontramos muy confundidos, siempre culpables de algo que no tuvimos culpa, sí nos sentimos con una baja autoestima y sí, el cuerpo se cansa y también la mente, y es un cansancio fuerte, ya estamos en una relación abusiva. Puede haber golpes o no, puede haber infidelidad o no, pero si sentimos esto ya son indicios de una relación abusiva. Como sabemos, también estamos siempre con este enfoque en redes sociales, en el tema de la aprobación o no que llegamos a tener. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar el hecho de buscar ayuda sin que nos etiquetemos o sin que las personas como tal se sientan etiquetadas dentro del papel de soy la víctima o sufrí abuso? Porque es lo que comúnmente pasa. Voy a utilizar esto que voy a mencionar, es de parte de un psiquiatra argentino que me gusta mucho leerle, se llama Hugo Marietán, y él tiene la siguiente clasificación, justo que topas de este tema. Él, a la persona que vive el abuso, hace 3 clasificaciones: víctima, sobreviviente y complementario o complementario. La víctima es, todos al inicio empezamos siendo víctimas de una relación abusiva, ¿ya? Pero en algún momento al abusador o a la abusadora se le cae la máscara. Sabemos que estamos en una situación que no debemos de estar, nos hacen algo por lo general en el descarte, que es algo muy cruel, y ahí la víctima tiene 2 caminos: o es un sobreviviente o se hace un complementario. El sobreviviente es el que rompe el ciclo del abuso y sale de esa relación, no feliz. Por lo general, obviamente salimos muy mal porque estas relaciones son muy adictivas, es difícil salir. A veces buscan ayuda. De hecho, mucha de la ayuda que hay en terapia es precisamente con la víctima que quiere ser sobreviviente, quiere salir de la relación pero no puede o no sabe cómo, sabe que tiene que irse pero no puede. Ahí la psicoterapia nos ayuda un montón para poder esclarecer esto. Ahora, ¿qué es la palabra complementario o complementario? Es cuando la persona acepta, no rompe el ciclo del abuso, sabe que es una persona agresiva, sabe y quiere quedarse dentro de la relación. Eso Hugo Marietán le llama complementario, complementario, es decir, ya no es víctima, ya no es sobreviviente, es un cómplice o una cómplice del propio abuso que se le da hacia esa persona. Entonces, por lo general buscamos ayuda cuando llega un punto en la relación en donde ya el qué dirán ya no importa, necesitamos ayuda, y por lo general ahí vamos de pronto a terapia, pero siempre es mejor pues ir antes. Siempre es mejor algo que no cuadra dentro de la relación, poder ir, no para etiquetarlo como un abuso como tal, pero sí para dar una prevención o para darnos cuenta de las primeras banderas rojas que de pronto existen. Entonces, no siempre las víctimas se quedan como víctimas, y les animo a siempre ser sobrevivientes y no ser complementarios. Claro, lo que acabas de tocar es un tema sumamente relevante y esto nos lleva a nuestro segundo eje, en donde hablar de los red flags, que es lo que más escuchamos últimamente en TikTok, en Instagram, incluso entre grupos de pares, ¿no? En la actualidad, los red flags. ¿Cuáles son aquellos red flags que uno dentro del noviazgo puede identificar antes de caer en el ciclo de violencia? Antes de darte la palabra, creo que es muy importante delimitar qué es el ciclo de violencia, porque nuestra audiencia como tal quizás no sabe de qué trata el ciclo de violencia. El ciclo de violencia está situado por 3 fases. Una de ellas son los primeros actos de violencia, si no estoy mal, es donde estalla totalmente y viene la luna de miel, que es este arrepentimiento total del agresor, donde les piden disculpas, donde prometen nunca más hacerlo, y esto es un ciclo constante. Es por ello que este episodio se relaciona muchísimo con el anterior. Como lo vimos en el anterior, hablábamos mucho de la dependencia quizás a sustancias.
circunstancias. Pero aquí vamos a hablar de algo más importante, que es la dependencia a personas, a relaciones, que muchas veces es incluso más difícil trabajar dentro de terapia. Así es. Bueno, voy a explicar el ciclo de violencia, que justo topamos de este tema, y voy a utilizar la definición de la psicóloga Eva Latapí. Ella tiene el ciclo de la violencia de la siguiente manera. La primera fase se llama luna de miel. Hay psicólogos que le llaman a esta fase hechizo o encantamiento. Ya les voy a explicar el porqué. Y vamos a ir ver. Voy a explicar el ciclo del abuso y luego en cada fase voy a explicar las banderas rojas. Claro que sí. La segunda fase se llama devaluación, la tercera fase se llama descarte y la cuarta fase se llama retorno. Vamos a ver ahora las red flags en cada fase. En la luna de miel, bueno, hay un montón de técnicas de manipulación que suele haber en este espacio, pero algo concreto es que los abusadores tienen la habilidad, el talento de detectar las heridas y las debilidades de los demás. Ahí viene el bombardeo de amor en la luna de miel. Nos dan la cura para nuestras heridas porque ellos o ellas ya saben qué heridas o qué debilidades tenemos. Cómo vestimos, cómo hablamos, nuestro lenguaje corporal, todo. Ellos tienen esa habilidad de poder detectar eso. Entonces ellos atacan desde ahí. Por ejemplo, si una persona fue abandonada, si el abusador se da cuenta de esto, el bombardeo de amor va a ser: yo nunca te voy a dejar, yo siempre voy a estar contigo, nunca, pase lo que pase, jamás te voy a dejar. Entonces es muy difícil darnos de cuenta en la luna de miel las banderas rojas porque nos dan esa curita emocional. Pero esta fase es muy rápida, es muy intensa, es muy pronto. O sea, al mes ya se quieren casar, a los 2 meses ya se tatúan, en la primera cita ya nos declaramos. Sí, eso es muy pronto, es muy rápido. Claro. Por ahí puede ser una bandera roja súper fuerte. ¿Ya? O sea, si te presentan a los papás en la primera cita, red flag. Sí, es muy pronto. Las personas empáticas, ya normales, van despacio. No excesivamente despacio, pero van despacio. No apresuran las cosas, nos vamos conociendo. ¿Ya? Aquí es muy rápido y muy intenso. ¿Ya? Así que yo nombraría eso como una red flag. Una red flag, ¿ya? Pero casi nadie en la luna de miel se da cuenta. O sea, es muy difícil porque el abusador se presenta como bueno, se presenta como soltero cuando de pronto es casado, se presenta como fiel cuando de pronto la chica es súper infiel. O sea, se presentan de esa manera. Vamos a la devaluación. En la devaluación, ahí sí ya podemos ver banderas rojas muy fuertes. Algo que llamamos distorsión de la realidad. Constantemente nos están negando la realidad. Yo nunca dije eso, tú hiciste eso cuando no hicimos nada. La inducción de culpa. Nos echan la culpa de algo que no es nuestra culpa. La triangulación, lo que expliqué un poquito más antes. En esta etapa, si el abusador es infiel, ya existen otras personas. Ya nos enteramos. Si el abusador es físico, en la devaluación ya nos agrede físicamente. Entonces ahí, esto es a cuentagotas. Como la primera fase fue espectacular, en la devaluación nos podemos dar cuenta, pero aún tenemos la esperanza de regresar a la luna de miel. Vamos al descarte. El descarte es lo más cruel del ciclo de la violencia. Es la frase o la acción más cruel que puede existir. Y esto marca a la víctima. Y por lo general en el descarte ya nos damos de cuenta de que la relación ya no es sana. Y las banderas rojas que podemos ver acá es un abandono imprevisto, un abandono, un término de la relación muy abrupto, es traumático. En una relación normal el término de la relación duele, pero no es un trauma. Pero en este tipo de relaciones es traumático. Después de las relaciones sexuales nos terminan, nos golpean y luego nos terminan. O sea, es traumático. Una vez me habían contado del caso de una señora que se fue a terapia de pareja con el esposo y el esposo le dijo: ya vengo, ya regreso. Nunca regresó. La señora se fue a la casa, no había el carro, no había la ropa, no había nada. Después él le mandó un mensaje de que se había ido con la amante y que ya iba a iniciar los papeles del divorcio. Eso es muy abrupto, eso es muy cruel, ¿ya? O un ejemplo chiquitito, lo que pasó con el cantante Cristian Nodal. A ver, perfecto. No sabemos exactamente cómo fueron las cosas, pero de lo que podemos ver, se casó al mes. Exacto. La mamá de la hijita de él estaba amamantando
amamantando, era todavía la hijita muy pequeñita, y él se fue a casar en Roma con la mejor amiga, y ella, de lo que ella da las entrevistas, no tenía conocimiento de eso, se enteró por las redes sociales. Ese es un descarte, eso es algo traumático. Entonces esa ya es una bandera roja enorme, cuando el abandono es de la noche a la mañana, abrupto, ¿no? Y cruel. Los abusadores más peligrosos son los que no terminan la relación y siguen en la relación. El descarte, aunque es lo más doloroso del ciclo del abuso, es nuestra puerta para la libertad, porque ahí la mayoría de personas decimos esto no está bien y la mayoría sale ahí. Y por último, el retorno. El abusador siempre regresa, siempre va a retornar. Puede retornar como que no ha pasado nada, puede retornar con llantos, es la última vez que te engaño, es la última vez que te pego, puede retornar con promesas que no van a cumplir porque regresan para continuar el ciclo de la violencia. El abusador no termina el ciclo de la violencia, es muy raro que lo haga. Quien en realidad termina el ciclo de la violencia suele ser la víctima. Total. Y bueno, eso también nos esclarece un poquito acerca de cuáles son aquellos traumas, porque para llegar al trauma yo siento que lógicamente, como ya lo abordamos, el tema del abuso, pero ¿cuándo se vuelve un trauma? ¿Cuándo una persona puede identificar que realmente todo el proceso que sufrió, la violencia que sufrió, el abuso que sufrió, le está llevando a desarrollar un trauma? ¿En qué punto uno o la persona como víctima puede decir, bueno, mis amigos me ven espectacular, porque muchas veces esto no se nota, muchas veces las personas no es como que van por la vida mostrándose sensibles. Justifican mucho la relación, suelen decir que la relación es espectacular, pero bueno, los hechos, los amigos ya se dan cuenta de que no. Que eso no está bien. Sí, pero justifican mucho, es verdad. Claro que sí. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos identificar este proceso o este paso de abuso a trauma? Ya. Cuando nosotros vivimos un trauma vamos a experimentar ciertas señales. Una de ellas, y creo que es la más importante, es el impacto que genera a nivel emocional, y empezamos a tener gatilladores. En psicología llamamos gatilladores a todo sonido, palabra, imagen que nos recuerda algo desagradable. Y cuando nosotros vemos o escuchamos o sentimos de ese gatillador, nos desregulamos. Tenemos una respuesta emocional que para los demás es exagerada. Por ejemplo, en una relación de pareja, que esa persona siempre, no sé, vestía con un abrigo amarillo y de pronto vamos caminando y estamos en época del mundial y de pronto vemos el color amarillo, entonces esa persona empieza a temblar, esa persona empieza a llorar, se recuerda del ex. Ahí podemos decir que es un trauma, porque hay una respuesta emocional frente a un estímulo, y es una respuesta que para los demás es como muy exagerada, como no debería de ser, pero no sabemos nosotros el contexto de lo que conlleva. Ahí ya nos damos cuenta que es un trauma. Nos damos cuenta que es un trauma cuando tenemos muchos sueños o pesadillas. No es el destino que nos está diciendo que tenemos que ir a buscar a la persona. Es en realidad que el cerebro está tratando de procesar todo lo vivido, intentando buscar respuestas incluso cuando dormimos. Entonces solemos tener muchas pesadillas. Esta también es otra señal muy fundamental de haber experimentado un trauma. Algo que también vamos a experimentar es que no sabemos, después de un abuso y cuando es un trauma, no sabemos qué está bien y qué está mal, qué es lo normal y qué no es lo normal. O sea, hay una desconexión. La amígdala, que es la que más se afecta cuando nosotros vivimos un trauma, empieza a reconocer peligro en donde no hay peligro y empieza a no detectar peligro en donde en realidad hay peligro. Entonces, estamos en un trauma cuando ya no sabemos qué es normal, y hay muchas personas que dicen, es que yo ya no sé cómo escribirme, yo ya no sé si es normal que me diga esto o no, yo ya no sé. Es una señal de que vivimos un trauma. Ahora, voy a hacer una pequeña clasificación. Hay un trauma agudo, un trauma crónico y un trauma complejo. El trauma agudo es cuando hemos vivido solo un evento estresor, altamente estresor, pero solo una vez, un choque de coches, es un choque, una noticia así de imprevisto, y luego ya nos recuperamos y estamos bien. Luego hay un trauma crónico, que es cuando hemos pasado algunos meses o algunos años, pero salimos de ahí. De pronto un bullying escolar, y ya nos cambiamos de colegio o nos cambiamos de escuela. Y el trauma complejo es cuando ya hemos estado años o décadas
en ese sistema de abuso. Por ejemplo, cuando los niños están en un ambiente de violencia, los papás de pronto les van a dar ese ambiente por años y de pronto ellos salen de ese sistema cuando tienen 18 años y van a estudiar afuera, o muchas de las veces no, y se quedan en ese sistema de abuso por años. Y esto se repite. Y esto se repite. Porque es su normalidad como tal. Y esto nos lleva al tercer eje, que sería el tema de traumas. Ya yéndonos un poquito al otro lado, no solamente quedándonos en las relaciones de pareja, muchas veces hemos escuchado de los traumas de la infancia. Cómo identificar que quizás nosotros estamos repitiendo patrones disfuncionales dentro de nuestras relaciones actuales, no solamente de pareja, sino también de amigos, quizás en cómo nos comportamos, en acciones que quizás estamos haciendo y que nos están afectando. Entonces, yo creo que es muy relevante el tema de hablar acerca de los traumas, pero desde una visión general, desde cómo podemos identificar que quizás existe un trauma de la infancia que no lo estamos trabajando y que ahora en la actualidad nos está generando conflicto. Sí, en los niños va a existir mucha desregulación a nivel de la ansiedad. Van a empezar a tener ataques de ansiedad muy fuertes. No es como el de los adultos, los niños más experimentan algo que llamamos ansiedad por separación. Se desregulan muchísimo cuando se alejan de la figura paternal o de la niñera, con quien tienen un vínculo. Tienen crisis de llanto, por ejemplo. Tienen terrores nocturnos, ¿ya? Muchas pesadillas, muchas parálisis del sueño. O sea, existe a la hora de dormir es una batalla increíble. Hay una regresión, empiezan a orinarse en la camita o empiezan a hablar como más chiquititos, ahí les dificulta mucho el habla. Por eso siempre es bueno hacer, ante todo esto, hacer como una evaluación integral, incluso no solo con el psicólogo clínico, sino también con el psicopedagogo, con el neuropsicólogo. Es como, hay que ampliar más, porque los niños no tienen la facilidad de palabra que nosotros tenemos, entonces como una evaluación más integral, pero lastimosamente muchos papitos no acceden de pronto a ir a la raíz del problema o de lo que de pronto tiene el pequeño. Y ahora como adultos, si nosotros identificamos quizás que nosotros en nuestra infancia sufrimos algún tipo de trauma, ¿cómo procesarlo? ¿Cómo buscar ayuda? ¿En qué momento, qué señales son las que nos están indicando a nosotros que existe un patrón que estamos repitiendo o que tenemos que romper con la normalidad con la que crecimos? Porque muchas veces nosotros no distinguimos que algo está mal hasta que salimos de esa normalidad, hasta que nos enfrentamos a algo que es totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Hasta que vemos algo y no nos cuadra, comienza a descuadrar a lo que nosotros estábamos totalmente acostumbrados a ver quizás día y noche, y no solamente en violencia, muchas veces incluso en cómo nos relacionamos con amigos, cómo nos relacionamos con padres, cómo son nuestras relaciones de pareja, si las mismas llegan a ser funcionales o son disfuncionales, si tenemos miedo al compromiso. Eso también es importante mencionar, ¿no? Porque ahora estamos en una época en donde el miedo al compromiso es lo más común. Ya se ve que cada vez el ponerle una etiqueta o el colocarle una etiqueta de novios a los hombres y a las mujeres nos asusta en esta generación. Sobre todo en mi generación, me atrevo a decir que cada vez las relaciones son menos. O sea, cada vez se escucha menos que son novios y no son casi algo o casi nada. Y aquí viene la palabra que tú nos decías y que creo que va a resonar muchísimo en las personas que nos están escuchando, que es el love bombing, que ahora está muy de moda, que es este mes espectacular que pasas con una persona que conoces, que te ofrece la luna, las estrellas, que se van a casar y que luego de la nada desaparece, porque nunca hubo, bueno, siempre existió el miedo al compromiso, nunca como tal hubo el deseo de continuar con la formalización de esta relación. Y ahí las personas que tienen comportamientos abusivos usan mucho esto porque no son sinceros desde el inicio, sinceras desde el inicio, ¿no? Y como mencioné antes, son muy buenos en detectar las debilidades. Si detectamos o detectan que esa persona quiere casarse, el bombardeo de amor va a ser eso: me quiero casar, yo creo en el matrimonio.
es muy difícil darnos de cuenta de pronto cuando pasamos por esta situación, pero siempre que después de una relación nosotros quedamos confundidas, con el autoestima baja, sintiéndonos insuficientes, es más que suficiente para apartarnos y empezar un camino de tener y encontrar vínculos sanos. Cuando nosotros vivimos un abuso de cualquier tipo, sea en infancia, adolescencia o de pronto cuando somos grandes, parte de la recuperación es tener vínculos sanos, rodearnos con personas que nos den un vínculo sano. Si solo nos rodeamos con otros vínculos abusivos, se hace mucho más difícil. Y la víctima a veces suele optar como ciertos comportamientos de las relaciones abusivas. O sea, si no tenemos un proceso de recuperarnos, de ver qué aprendizaje nos pudo haber dejado lo que pasamos, nosotros podemos también caer en la perspectiva de la venganza, de la ira, del rencor y decir, bueno, yo también voy a hacer lo mismo, yo también voy a mentir, yo también voy a hacer esto, y pues nos lastimamos más, no es de pronto el camino que necesitamos y nos lastimamos muchísimo más. Entonces siempre es bueno, contestando la primera pregunta, que nosotros podamos pedir ayuda profesional. No es nada de mal, lo mejor sería pedir ayuda. Hay algo que llamamos amnesia traumática. Por lo general muchas personas que vivieron abusos en la infancia dicen, yo no me acuerdo nada de mi infancia, no me acuerdo nada de los 8 o 7 años, ¿ya? Pero siento que algo malo sucedió, siento que algo feo, desagradable sucedió con X persona. Es un buen momento de poder ir para pedir ayuda. Y aclaro, cuando vamos a terapia no es que el terapeuta va a decir, dime todo el trauma, dime todo lo que pasó. No es la persona, si se siente lista, vamos hablando en la terapia. Si la persona no se siente lista, no pasa nada, vamos trabajando otras cosas relacionadas al trauma sin revictimizarle a la persona. La persona nos contará la vivencia y lo que pasó cuando se sienta lista o cuando recuerde, pero sí podemos trabajar alrededor del trauma sin topar esa parte hasta que la persona se sienta lista y eventualmente se va a sentir lista y lo va a compartir. Entonces, justamente ahorita acabas de tocar algo súper importante que nos compete en nuestro cuarto eje, que es el cómo sanar, cómo identificamos, cómo romper el ciclo, cómo romper esos patrones disfuncionales, y es ahí en donde lo mejor y lo más óptimo y lo que más se recomienda es buscar ayuda. Pero yo creo que uno de los estigmas más grandes que tenemos dentro de mi generación y muchas otras generaciones, no se habla de generaciones anteriores, es el hecho de en qué punto debo buscar ayuda. Quizás ya cuando llegué al clímax de la violencia física o al clímax de que el trauma ya me está generando una afección tanto en el ámbito de trabajo, escolar, quizás social, quizás me aislé totalmente, y ahí buscar ayuda, o cómo podríamos empezar. Yo creo que es bueno entender que ir al psicólogo no significa tener terapia psicológica. A veces podemos pensar que si voy una vez al psicólogo ya de ley es para tener terapia, y no. Vamos a tener las primeras evaluaciones y de ahí determinamos si la persona necesita más sesiones, necesita terapia. Bueno, en un trauma sí, necesitamos. Pero hay muchas personas que no es necesario la terapia, de pronto es una sesión de contención. Entonces yo creo que esa sería una barrera de poder explicar a las personas que si tuviste o no tuviste abuso, pero si quieres ir al psicólogo, ve, no quiere decir que vamos a tener terapia, psicoterapia de años o de mucho tiempo. Lo mejor es poder ir para ver qué perspectiva hay. Además, el terapeuta jamás obliga a tienes que estar todas las sesiones aquí o tienes, claro. No, es siempre va a funcionar si vamos de manera libre y si nos sentimos cómodos, ¿no? Entonces uno puede hacer eso. Otro factor tal vez lo económico. De pronto no todas las personas tienen el acceso de pronto de poder de pagar o costearse de pronto las sesiones o una sesión, pero hay que ver medidas. El Ministerio de Salud es muy bueno, podemos acudir a un Ministerio de Salud, podemos trabajar con 2 psicólogos también. Voy al Ministerio de Salud y también voy a uno privado y coordinar las citas del psicólogo. No es que te va a imponer tienes que venir a estas sesiones si no eres algo, no. Yo propondría de pronto eso. También hay psicólogos en línea, no digo que sea más barato, no, de hecho creo que puede ser hasta más costoso por el internet y todo, pero podemos encontrar otras maneras de poder ir
dejando este estigma de que es malo o de que estamos locos. No, no estamos locos. No estamos locos. Es necesario pedir ayuda, está bien. Y lo que yo por lo menos he visto en estos últimos años es que los adolescentes son más porque vienen con los papás y los papás dicen es que me pidió venir. Y muchos de los adolescentes que me han comentado no tienen de pronto ningún trauma, no han pasado ningún abuso, pero ellos dicen es que yo en el colegio vi tal charla y yo quiero hablar contigo. Entonces creo que la psicoeducación que hacen en los colegios está dando resultado y me gustaría que siga de esa manera. No, es que tuve este problema con mi compañera y quisiera hablar con alguien, porque en el colegio nos enseñaron que tenemos que hablar con alguien. Entonces creo que esa psicoeducación desde que son más chiquitos en la escuela y en el colegio nos va a ayudar mucho para ir rompiendo esos estigmas. Y como lo dijiste, hay más estigmas en las personas de pronto más grandes porque no hubo esta psicoeducación de decir esto está bien y tengo que ir y es normal. Porque no tuvimos como tal este contacto hacia la información, ¿no? Y muchas veces la ignorancia nos lleva a satanizar cierto tipo de acciones, como el ir al psicólogo. Y aquí viene algo que para finalizar sería importante tocar, que es el tema de sanar. Muchas veces en redes sociales hemos visto millón de ideas de qué sanar, pero realmente qué sanar, ¿no? Porque muchas veces vemos TikToks que sanar es quizás hacer lo mismo que te hicieron, un tipo de venganza, o sana y ponte mucho más linda, o ese tipo de cosas, pero realmente, ¿cómo podríamos delimitar el sanar? No sin que llegue a un punto tóxico, porque también yo siento que el sanar puede llegar a un punto tóxico en donde le daña a la persona como tal, sino que se quede en un equilibrio, que es lo que siempre buscamos dentro de psicología. Si sanar no es estar siempre felices, ¿ya? Porque de pronto tal vez podemos tener esta idea de que si yo ya sané estoy súper feliz todo el tiempo, y no. De hecho, el sanar implica enfrentarte con tu dolor, y en el proceso de tu recuperación va a haber mucho dolor. Hay algo que nosotros llamamos la noche más oscura en psicoterapia, que es cuando la persona, ya sea que sufrió un abuso o no, se da cuenta de lo que pasó, hace ese insight y reflexiona y dice, ella nunca me quiso, él no me quiso, no fue importante. O sea, eso se llama la noche más oscura porque es en donde nos damos de cuenta y es muy doloroso. Fui abusada, porque hay muchas mujeres o hombres que no lo ven como un abuso, pero en ese momento que tienen esa convicción, pueden llegar a la convicción de yo hice daño, o sea, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? O sea, eso se llama la noche más oscura porque es doloroso, pero es parte de la recuperación. Pero luego de la noche más oscura viene el día y viene la claridad. Y esa transición, esa es nuestra recuperación y esa sería nuestra sanidad. Es decir, la herida emocional se va a ir sanando y a veces se puede abrir, pero no quiere decir que no nos hemos recuperado ni nos hemos sanado. Se vuelve a abrir, pero nos damos cuenta que nos recuperamos porque la herida se cierra más rápido. Ya no nos desregulamos tanto como antes. Ya podemos enfrentarnos a ciertas cosas estresoras o a los gatilladores que mencioné antes y ya no nos desregulamos. Tenía una paciente que ella vivió un abuso sexual muy prolongado cuando era pequeñita. Entonces ella, en la hora específica cuando venía el abusador, ella se desregulaba un montón, tenía unas crisis de ansiedad muy fuertes. La recuperación de ella fue que cuando vino esa hora ya no tuvo las crisis de llanto ni tuvo las crisis de ansiedad. Con ella trabajamos en conjunto con el médico psiquiatra de ella, por ejemplo, fue algo interdisciplinario. Entonces la recuperación no es estar feliz todo el tiempo, es que ya el cuerpo no se desregula como antes con esos eventos o esos gatilladores que nos desregulaban más antes. Es decir, se abre, pero se vuelve más rápido a cerrar. Pero no quiere decir que vamos a estar siempre felices, ni tampoco quiere decir que vamos a ser inmunes y ya nadie más nos va a hacer daño. No, esto es una cuestión de aprender qué herramientas y qué ejercicios o técnicas o qué introspección hago para llegar al aprendizaje de lo bueno o de lo malo. Y eso nos ayuda mucho en la terapia. Eso
trabajamos trabajamos precisamente en la terapia. Igual, desmitificando los mitos de qué es sanar, de qué es recuperarse y todo eso. Justo eso viene uno de los mitos más grandes. ¿Cuándo nosotros podríamos decir que sanamos? Porque hay muchas personas, incluso en la actualidad hay algo que se escucha mucho que son los años de Nodal. Él sanó en un mes y ya le pudo reemplazar a su pareja. Y hay muchas personas que lo hacen, ¿no? Muchas personas que cambian de pareja una y otra vez. Entonces, yo siento que de una u otra forma eso es un camuflaje, ¿no? Para no cerrar una herida, simplemente repetir patrones. Entonces, estaría chévere hablar un poco más acerca de qué mitos escuchas tú dentro de terapia, dentro de la experiencia que ya tienes y que dices, no chicos, eso para nada es sanar, es una red flag, como lo hablábamos antes. Sí, yo lo que he escuchado mucho en terapia es que dicen, no quiero sufrir. La otra persona ya se sanó porque no está llorando, no está sufriendo, pero no, el sufrimiento es parte de recuperarnos. Entonces sí, es un mito que si no sufro ya me recuperé. No, más bien eso puede estar escondido, o incluso podemos nosotros, se me fue la palabra, evadir, negar. Negamos el dolor, no vivimos del dolor. Y el duelo siempre lo vamos a pasar. Así que si nos apresuramos pronto a estar en una relación, es como una anestesia, podemos estar bien por un momento, pero el duelo se va a hacer presente y ese duelo va a lastimar a la nueva pareja. Y si la otra pareja regresa, hay algo que llamamos relación de rebote. Dejo a mi actual pareja por mi ex y eso es muy doloroso porque lastimamos no solo un corazón, sino lastimamos el corazón de otra persona. Entonces lo mejor sí es darnos el tiempo de recuperarnos, que puede ser un mes, no. Un mes es muy no hay los años de Nodal. Un mes es muy poco. ¿Qué es? Después de una relación tenemos que reflexionar. ¿Qué hice mal yo? ¿Qué hizo mal esa persona? ¿Qué me gusta dentro de la relación? ¿Qué no me gustó dentro de la relación? ¿Qué aprendí? ¿Qué me dejó esta relación? Si no fue una relación abusiva, las relaciones normales nos dejan un aprendizaje muy lindo y muy grato. Eso nos va a llevar más de un mes. ¿Ya? El conocerle a otra persona, ¿te acuerdas lo que yo mencionaba antes? Las personas, se puede decir que tienen vínculo sano, van despacio. Un mes y ya ser novios igual es extremadamente rápido. Tenemos que darnos un tiempo de poder conocernos. No quisiera ser yo quien diga qué tiempo tiene que ser para pasar el duelo, para estar en una relación, pero hay muchos psicólogos, una de ellas, una psicóloga que se llama Sandra Brown, que tiene un libro muy lindo, les recomiendo, está dirigida a chicas, pero se llama Cómo detectar un hombre peligroso en tu vida, y está en YouTube, hay el audiolibro, el link no estoy segura si hay, pero les recomiendo mucho. Bueno, la cuestión es que ella y muchos psicólogos dan un espacio de 3 meses. 3 meses en donde no es bueno ni ilusionarnos ni enamorarnos, sino conocer a la persona. Conocer a la persona. Después de esos 3 meses podemos ya tomar más serio cualquier decisión, pero serían 3 meses dentro de conocernos. Entonces, si yo termino una relación y al mes estoy con otra, no hay ese duelo y tampoco hay ese tiempo de conocerle a la otra persona. Entonces, eso sería muy peligroso en el sentido de lastimarnos emocionalmente. Y lastimar a la otra persona. Y lastimar a la otra persona. Y si de pronto ya lo hicimos, aprendamos de esas equivocaciones a no lastimar a otras personas. A romper los patrones, a buscar ayuda. Yo creo que esa es la enseñanza más clave que nos deja el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias, Katy, por asistir a este podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Nos encantaría que nos dejen sus comentarios. Nuevamente, muchas gracias por su atención y esto sería todo por el día de hoy.